feminicidios esperan y que aún no reciben la mirada del gobierno, dijo. En la siguiente intervención, en este momento, la escuchamos a la parlamentaria Esther Cuesta. Este proyecto de ley que debatimos hoy, que se enfoca en los derechos humanos, en la reparación integral de las hijas, hijos, madres, padres y demás familiares de las víctimas de femicidio, es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque en un contexto, en un escenario estructural de violencia y discriminación machista contra niñas, adolescentes y mujeres, que vivimos en sociedades cotidianas y esencialmente patriarcales, como la ecuatoriana, en un país que solo en el 2022 registró 332 femicidios, constituyendo, como ya lo hemos escuchado, pero hay que repetirlo, el año más violento en la historia del Ecuador, desde que aprobamos el COIP en 2014 y tipificamos el delito de femicidio. En un país donde desde enero del 2014 al 2022 se ha registrado cerca de 1.400 femicidios. Los femicidios y la violencia estructural de género no solo trae consigo las víctimas directas producto de este delito, sino también que arrastra víctimas indirectas como son las niñas, las hijas, los hijos, los padres, las madres, los adultos mayores y las personas que cuidan a las mujeres asesinadas por la violencia machista y patriarcal. 1.526 hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio se han quedado en la orfandad, producto de esta violencia estructural, y sin tomar en cuenta los otros miembros de la familia afectados por la muerte de miles de mujeres en manos de sus esposos, sus novios, sus exnovios, sus convivientes. Y por ello, colegas asambleístas, desde la perspectiva de derechos humanos, es deber del Estado, primero, actuar con debida diligencia, un estándar internacional que obliga a tomar todas las medidas preventivas para evitar la vulneración de derechos. Pero no con talleres de vez en cuando se acuerdan, o al final del año, rapidito para decir que han ejecutado presupuesto, sino con política pública, con presupuesto, con formación continua, con capacitación a todos los funcionarios públicos sobre violencia y discriminación de género. No con burócratas que lo que se han dedicado es a pasar papeles. Se lo hace con servicios en todo el territorio nacional, en todas las provincias del Ecuador, porque todos somos Ecuador. Pero claro, lo que tenemos es un gobierno que ni siquiera tiene gasolina para los patrulleros de la policía. Ese es el Ecuador que vivimos las mujeres. El Estado debe impulsar de manera efectiva la investigación, procesamiento y sanción de actos de violencia contra la mujer y de actos que den lugar al cometimiento de femicidio. Debe garantizar el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, que de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituye el derecho de acceder jurídica y materialmente ante los jueces y tribunales de los órganos de administración de justicia mediante diversos recursos que protejan a las personas y en particular a las mujeres frente a actos de violencia y femicidio. El Estado debe garantizar el derecho a la reparación, es decir, tomar todas las medidas dirigidas a resarcir los daños ocasionados a las víctimas directas e indirectas de violaciones de derechos humanos o delitos relativos a violencia de género y femicidio. Y quiero mencionar que esta trilogía, la debida diligencia, el acceso a la justicia y el derecho a la reparación integral, se inscribe en este proyecto de ley, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González y otras versus México, denominado también Campo Algodonero, cuya sentencia del 16 de noviembre del 2009 recuerda que el concepto de reparación integral implica, y esto es algo sumamente importante que está en esta ley, implica el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que esa violación produjo y la indemnización como compensación de los daños causados. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos de violencia de género y femicidio, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que no solo tengan un efecto restitutivo, sino también correctivo. En este sentido, la restitución de derechos a las víctimas debe promover medidas y garantías que enfrenten la situación estructural de violencia y discriminación de la mujer. Por lo que el proyecto de ley que debatimos debe
argumentar con absoluta claridad que el derecho a la reparación de las víctimas indirectas, producto del femicidio o de la violencia de género, que ha dado como resultado la muerte o el suicidio de una mujer, no solo dependa de una sentencia penal en firme. Y esto es algo absolutamente importante. Cuando los elementos y contexto del caso se evidencia una sistemática y continua historia de violencia contra la mujer. ¿Por qué lo propongo? Porque sabemos los casos de justicia en el país, que pueden durar en el mejor de los casos de 2 a 6 años. Y en ese transcurso, mientras no hay sentencia en firme, los hijos, las hijas de la víctima de femicidio no van a tener la asistencia financiera que necesitan. Porque el tiempo, vamos a decir un niño que tiene 2 años cuando su madre es asesinada por su padre. El niño tiene 2 años. Después de 6 años, a un juez finalmente tiene la decencia de dar una sentencia en firme. Y en todo ese tiempo, en todos esos años, ese niño no tuvo acceso a recursos que puedan tener una reparación integral del daño causado en salud, en educación, en recreación, en salud mental. También debe replantearse la discusión sobre las fuentes que garantizan el Fondo de Contención y Atención Prioritaria previsto en el artículo 24 del proyecto de ley, puesto que depender de la cooperación internacional y de personas naturales o jurídicas en un asunto que, como hemos repetido insistentemente, constituye parte de las obligaciones del Estado, sería un contrasentido. Esto no quiere decir que cerremos las puertas a la cooperación, pero es una responsabilidad del Estado garantizar la sostenibilidad de la garantía de los derechos de las personas. Debemos profundizar también el debate respecto a los casos de suicidios relacionados o motivados con la histórica violencia de género que empuja al suicidio a muchas mujeres. En este sentido, la tipificación del delito suicidio-femicidio permitiría establecer niveles de responsabilidad penal si se prueba que el agresor fue parte sustancial en la toma de la decisión de la mujer. Además, en estos casos también existen víctimas indirectas, como los hijos y las familias. Finalmente, debo mencionar que el proyecto de ley que hoy debatimos, y felicito a nuestra colega Dayana Pazley, permite nuevamente oír la incansable voz y la lucha histórica de las mujeres y las niñas de este país, por una vida libre de violencia y libre de discriminación en los espacios públicos y privados. Hoy nos volvemos a unir para debatir y sumar a las voces y a la movilización social, que también ha recibido embates por parte del gobierno en contra de la violencia y la discriminación por motivos de género, por lo que informo a la comisión que en los próximos días presentaré mis observaciones a este importante y necesario proyecto de ley. Gracias, presidenta. A usted,